Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. 5 claves del día que empiezan por esta, por supuesto, la de la Fed, que nos va a marcar gran parte del camino. Ha llegado el día, ya no queda más. Ayer el mercado esperó a la Fed con un movimiento alcista muy importante durante el día, con un movimiento de mucha volatilidad en Estados Unidos, que llevó a algo de recogida al final de la jornada en Wall Street. Pero ya está todo preparado, los mimbres se han puesto durante las últimas reuniones para ver tipos en el 4%. ¿Qué espera el conjunto del mercado? Espera un pivote, espera que hoy sí llegue, al igual que con el Banco de Canadá la semana pasada se esperaban 75 puntos básicos, dijo 50, esto no da para más. Se esperaba en el Banco Central Europeo un mensaje muy potente y sin embargo fue mucho más dovish con los gobiernos gastones, fue bastante hawkish, fue bastante duro con familias y con empresas, ya se lo contamos la semana pasada. Sin embargo, el tono fue mixto y no se esperaba, es decir, había algo de pivotaje, de pivote en las decisiones, y hoy se espera eso en la Fed. Ojo, porque si el tono dovish, si ese pivote, si esa manera de pivotar que espera el mercado sea a través de un movimiento en el que los bancos centrales entienden que la Fed ha cambiado la manera en la que se podía entender cómo va a seguir en las próximas reuniones, es decir, que va a bajar ya las subidas, que hoy es el último día que vemos 75 puntos básicos y a partir de ahí, de verdad, se va a ver meeting a meeting, data a data, dato a dato, lo que está sucediendo con el golpe, porque piensen una cosa, aquí todos suben, pero no ven cuál es la consecuencia. Y la consecuencia, que en Europa la conocemos muy bien, se llama error Trichet. La consecuencia a nivel europeo, pero también en Estados Unidos, es pasarse de la raya, es pasar la línea roja. La consecuencia es no haber sabido ver los efectos deflacionarios o de recesión profunda o de depresión económica por estar obcecado con las subidas de tipos de interés sin ver la data alrededor. Pero fíjense en la segunda clave del día. Dice JP Morgan que si finalmente el tono dovish de la Fed de hoy, el tono más flojito de la Fed, se produce, el movimiento de subida del mercado sería de una recuperación del 10%. ¿Por qué? Dice JP Morgan. Miren, si ya empezamos a ver un tono dovish, significará que no van a poder subir los tipos hasta el 5 o un poquito por arriba y mantenerlos tanto tiempo como espera la Reserva Federal, sino que antes o después va a haber presión deflacionaria, va a haber presión de recesión para empezar a bajar los tipos. Eso significaría que el mercado se ha sobreexcitado en las caídas, elevando por arriba cuál va a ser la previsión de subida en tipos y en tiempos la Reserva Federal. Si eso es así, lo que dice el informe de JP Morgan es hay una desviación del 10% que se podría cubrir en una especie de ampliación del rally de fin de año, recuperando parte de la rentabilidad perdida durante el ejercicio. Es decir, para resumir en números, el S&P 500 podría acabar en el entorno del 11, del 10% de caída en lugar del 24 o 25% que hemos tenido. Vamos, que lo que está diciendo JP Morgan es volver al escenario que teníamos a finales de julio, principios de agosto, donde la caída de la rentabilidad se acercaba a ese 11%. Ojo, porque la jornada de hoy, el discurso de la Fed, la letrita pequeña, el tono, nos va a dar de cara al inversor mucha información de cuánto se han pasado la bolsa, el mercado, los inversores, sobrevalorando hasta dónde iba a perdurar, no llegar, porque el 5% prácticamente está descontado a lo largo del 23, pero sí prácticamente ver si nos hemos pasado, si se ha pasado el mercado, diciendo, pero esto va a perdurar mucho. Primer trimestre del 24, segundo trimestre del 24, y no bajan, y no bajan, y no bajan los tipos. Quizá esa percepción es la duda mayor que marca ese 10%, dice JP Morgan, entre lo que el mercado está esperando y lo que la Fed puede finalmente hacer. Hay más de bancos centrales, pero nos tenemos que venir
a Europa dentro de esta segunda clave que habría que añadirle como una especie de apéndice. Y es el desorden, el caos, el fallo tras fallo, el error tras error, que es una cuestión propia ahora mismo del conjunto de Europa, a través de su Banco Central Europeo. Fíjense que el euro esta mañana está en 0,98, prácticamente plano, el dólar sin embargo sigue cayendo. Bueno, miren estas declaraciones de Christine Lagarde, en la que apuntaba, en una entrevista que le hacían hace una jornada, cómo no saben dónde tienen que ir los tipos de interés. Es que lo dice tal cual. Dice que la inflación ha venido de no sabe dónde. Bueno, había muchas cosas. Miren, es que veníamos de una recuperación muy fuerte. Bueno, la guerra de Putin. Pero dice en un momento inicial, se le escapa en un momento inicial, no sabíamos de dónde viene la inflación. Oiga, si un año antes ya la tenía. Escuchen a Lagarde. Inflation has just pretty much come about from nowhere. We had been fighting deflation, so when prices were going down, 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 trying to bring them to a steady level so that people knew about stability. And then as a result of very speedy recovery, plus the energy crisis caused by Mr. Putin, who's decided in an unjustifiable way to invade another country. Y apuntemos o enmarquemos eso con las palabras ayer de Miguel del Banco Central Europeo y de Español del Banco Central Europeo, en el que dijo directamente Hernández de Cos que no sabían hasta dónde tenían que subir los tipos de interés. Oiga, están todos de broma. ¿Cómo que no saben hasta dónde tienen que subir los tipos de interés? Una cosa es que nos intenten tomar el pelo diciendo que el tipo neutro no saben dónde están, que nos lo podemos hasta creer. Pero, y otra cosa es que ya el propio Banco Central Europeo, a través de uno de sus miembros, diga que no sabe hasta dónde tiene que subir los tipos de interés para contener la inflación. Oiga, ahora sí tienen suficientes datos para saber hasta dónde tienen que ir los tipos de interés, pero nos toman el pelo a todos sin ningún tipo de miramiento hasta dónde tienen que subir los tipos en Europa. Porque en Estados Unidos hasta el 5, en el punto máximo en 2023, pero en Europa no, es que no lo saben. ¿Pero cómo que no lo sabéis? Pero entonces, ¿para qué estáis? Porque ¿cuál es el riesgo? Y aquí volvemos al error Trichet. ¿Cuál es el problema de no saber hasta dónde tiene? Ya no el tipo neutro, ¿eh? Que por cierto, en los últimos años, que no hacían nada más que tener el dinero hiperbarato, podían haber visto cuándo era el tipo neutro. Y luego Lagarde. Oiga, ¿cómo que no sabe de dónde viene la inflación? Pero si se ha dedicado a meter trillones de euros en la economía europea, ¿pero qué pensaba? ¿Que podía ir con helicóptero por Europa paseando, tirando dinero, metafóricamente, imprimiéndolo desde el Banco Central Europeo, dándoselo a todos los gobiernos para que lo repartieran en crédito chico? Oye, ¿qué quieres esto? Pues toma, cómpratelo. Y ahora dice que no sabe de dónde venía la inflación. Pero si la inflación, un año antes de que el Banco Central Europeo subiera los tipos de interés, ya estaba descabalgada. Por ejemplo, en España, triplicaba la tasa que el Banco Central Europeo tenía como objetivo. ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero qué broma es esta? ¿Pero qué broma es esta del Banco Central Europeo? ¿Pero qué tomadura de pelo al conjunto de los ciudadanos es esto? Y miren, ya el remate. Hernández de Cos no tiene ni idea, dice el Banco Central Europeo, hasta dónde tienen que ir los tipos. Ni idea. Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que no sabe de dónde viene la inflación. Oiga, ¿y entonces para qué usted tiene todos los recursos necesarios para ver de dónde viene la inflación? Bueno, Putin. Bueno, y hace un año. Y en noviembre del año pasado, donde la inflación ya empezaba a desbocarse, ¿dónde estaba la inflación? En los tentáculos anticipados de Putin. Oiga, esto no es serio. Y ustedes no pueden seguir en el Banco Central Europeo dirigiendo los designios de la política monetaria, primero, si no tienen ni idea. Dos, si simplemente van a subir tipos hasta que pase algo, como Trichet en 2008. Luego nos enfrentamos a la crisis en Europa de una manera peor que el conjunto de Occidente. ¿Por qué? Porque el que ponen en el Banco Central Europeo es el primer político que pasa, que tiene un poquito de peso en su país y que no saben dónde ponerlo. Y si no, pregúntenselo al Fondo Monetario Internacional.
Oiga, el último punto, que es ya la tomadura de pelo final, el último punto del Banco Central Europeo es el trilerismo económico. ¿Qué es lo que ahora acaba de decidir? Piensen que ya se lo dijimos un día con Lorenzo Ramírez. Ojo, porque si el Banco Central Europeo decide quitar la compra de todo el material de bonos, alguien lo tiene que comprar. Porque esta fiesta no se sostiene en cuanto quitas ese soporte que tienen los estados para seguir gastando. ¿Qué es lo que acaba de hacer el Banco Central Europeo? Lo dijo hace 2 días Reuters, otra vez confirmando lo que ya les decíamos aquí hace una semana y media. Va a relajar las condiciones de los bancos, no de los bancos centrales, de los bancos comerciales, de los bancos, para que compren deuda. ¿Están de broma o qué? Es decir, deja de comprar. Es decir, los gobiernos emiten. Está el Banco Central Europeo para mutualizar, para comprar, para que no se no se vaya de madre los diferenciales de deuda, para que los países se puedan seguir comprando, emitiendo y gastando. Y cuando el Banco Central Europeo dice, no, nosotros ya no lo vamos a hacer más, nosotros ya creemos que esto hay que empezar a adelgazar esta salvajada inflacionaria que tiene el Banco Central Europeo por balance sheet, en ese momento dice que relaja las condiciones de compra de deuda por parte de los bancos. ¿Para qué? Para trasladar el problema financiero de los gobiernos, a los que hay que evitar bajo cualquier medida que haya una crisis de deuda, llevarle el problema a la banca. Para que dentro de un tiempo digamos, el sector financiero no está sano, hay que rescatarlo. ¿Pero cómo que hay que rescatarlo? Si lo estáis inundando de... y algún pitido. ¡Pi! Por no decir otra cosa. Si lo estáis inundando. Si cambiáis esa política para hacer más fácil que los bancos. ¿Y dónde no van a relajar las condiciones de compra? En España. Donde estaban tan suficientemente relajadas que no hace falta añadir mucho más. Porque ya estaban los bancos comprando a expuertas esa deuda cada vez que se lo pedía al gobierno. Oiga, ¿alguien puede abrir los ojos? Sobre todo a nivel europeo por encima, que es verdad que tampoco es que haya allí demasiada inteligencia. Y puede ver que el sistema es un solitario, que es una trampa en el solitario conjunto, que es directamente trilerismo económico. Se crea un banco central que controla la política monetaria, pero el dinero del banco central lo ponen los gobiernos. Cuando hay beneficios, se devuelve a los gobiernos. Cuando hay pérdidas, ponlas ahí, no pasa nada, que es lo que está pasando ahora. Hay pérdidas, pero los gobiernos tienen que seguir emitiendo. El Banco Central Europeo, que lo pagan los gobiernos, dice que no quiere seguir pagando la fiesta, pero que coge al sistema financiero, del que tan preocupado está por la estabilidad, y le quita esas condiciones, le relaja las condiciones en las que compra la deuda. Ya no tienen tanto preocupación en capital por tener mucha deuda. ¿Y qué hacen? Ir a comprarlo. ¿Por qué? Porque el dinero que nos pagan a los ciudadanos es mínimo, ahora empieza a haber depósitos un pelín más amplios, pero la deuda, ¿a qué precio está? Triplica, como poco, lo que por depósitos pagan a los ciudadanos. De tal manera que saben que antes o después, o vía rescate, en el peor de los escenarios, o el propio Banco Central Europeo va a volver a ponerle el dinero aquí. ¡Ah! Aquí tiene. Y así estamos. Y ese es el problema ahora mismo de Europa. La FED hoy tendrá un discurso monetario que puede gustarnos más o puede gustarnos menos. El problema está en Europa. El problemón está ahora mismo en Europa. No se puede seguir de esta manera sin que haya ya por fin alguien que intervenga, que mire, que diga, que oiga, ¿pero qué está pasando aquí? Bueno, tenemos además toda la fotografía de esta mañana de una balanza comercial en Alemania, esperábamos el dato hace unos minutos, que ha subido desde el 1,2 al 3,7 billones. Y tenemos las importaciones alemanas cayendo 2,3%, se esperaba que fuera del menos 0,6, veníamos de un 3,4. Y las exportaciones cayendo. La balanza comercial mejora porque caen más las importaciones de lo que caen las exportaciones. Pero se esperaba que las exportaciones fueran más 0,5 y son menos 0,5. Vamos, que aquí nos viene el otro punto clave.